Hi, good morning, students. Welcome to today's English lesson. Today we're going to focus on the passive voice. In this class, we're just going to talk about how to use the passive voice with the simple present tense. Okay, so let's start with the class. What is the passive voice about? When are we going to use it? ¿De qué trata el passive voice y cuándo lo vamos a emplear? Nosotros, durante nuestra vida diaria, usamos la voz activa, es decir, oraciones en forma activa. Al decir, por ejemplo, yo compro un carro, yo lavo los platos, yo estudio, yo leo un libro, yo compro un pastel o yo preparo un pastel en este caso. Sin embargo, dentro de la voz pasiva se puede decir que estas oraciones se van a invertir. Ya no va a haber énfasis en el subject, es decir, en el sujeto. Vamos a enfatizarnos ahora el object, quien recibe la acción. Por ejemplo, va a pasar de ser una oración en voz activa, atentos, yo compro un libro, a un libro es comprado por mí, ¿correcto? Yo compro un carro es comprado por mí. O María prepara un pastel, un pastel es preparado por María. Muy bien, entonces, siguiendo ese rubro, nos vamos a enfocar en ello. Here we have an example. I eat. This is the active voice. Esta es la voz activa. Yo como. Por ejemplo, I eat. I am eaten. Yo soy comido. Nos percatamos que el passive voice ya va teniendo una característica esencial que emplea el verbo to be. Y a su vez, ¿en qué tiempo estará este verbo? Está en el pasado participio. Yo como, yo soy comido. I eat, I am eaten. So, when we use the passive voice, cuando empleamos el passive voice, vamos a tener que primero identificar el object de la oración. ¿Quién va a ser el object? El object es quien recibe esta acción. Para identificarlo, nosotros tenemos que preguntar directamente al verbo. Por ejemplo, people speak English. What do people speak? ¿Qué es lo que hablan las personas? English. English va a ser el object. Por ejemplo, si nos dicen, yo limpio la casa. ¿Cuál va a ser en esta ocasión el object? Vamos a preguntarle al verbo. ¿Qué limpio? La casa. La casa va a ser el object. Yo alimento a mi perro. ¿Cuál es el verbo? Alimento. Vamos a preguntarle al verbo. ¿A quién alimento? A mi perro. Entonces, de esa manera vamos a identificar el object dentro de nuestras oraciones. Okay, so in this opportunity we're going to have people speak English. This is an active sentence. Into a passive sentence, we're going to have English is spoken by people everywhere. ¿Correcto? Las personas hablan inglés por todas partes y el inglés es hablado por las personas en todas partes o en todos lados. Analizando esta oración, vamos a hacer un pequeño análisis rápidamente. Nos percatamos que la oración está en tiempo presente. Y ahora, aquí hay dos elementos añadidos, el verbo to be y vemos que el verbo speak ahora ha pasado a ser spoken. Spoken es un verbo en pasado participio. Por lo tanto, ya vamos induciendo de qué estructura va a tener las oraciones en la voz pasiva. Van a tener en esta ocasión que usar el verbo to be más un verbo en el pasado participio. ¿Por qué? Porque ahora decimos el inglés es. Es una estructura del verbo to be. El inglés es hablado, ado, un verbo que en terminación ado. Recordemos que todos los verbos que tienen la terminación ado, edo, hablado, he cantado, he jugado, etc., son los verbos en pasado participio, los verbos en la tercera forma, ¿correcto? Muy bien, entonces, here we have, they produce a lot of wine in Portugal. Ellos producen mucho vino en Portugal. Esto es una oración en la voz activa. En la voz pasiva vamos a tener, ¿qué es lo que ellos producen? A lot of wine. Entonces, este es el object de nuestra oración. Esto ahora va a encabezar nuestras oraciones. A lot of wine is produced in Portugal.
Ellos producen mucho vino en Portugal y mucho vino es producido en Portugal. Y colocamos el verbo dentro del pasado participio. Continuemos. Como hace unos segundos le hemos mencionado, vamos a emplear la voz pasiva para, en este caso, enfocarnos en el object, ya no en el subject de nuestras oraciones. En esta ocasión va a haber un cambio o se puede decir la oración va a cambiar de posición al momento de ser una oración pasiva. Vamos a tener, por ejemplo, Handel composed Mesías in 1741. Handel compuso el Mesías en 1741. Y dentro de la oración pasiva, el Mesías fue compuesto en 1741 por Handel. Mesías was composed in 1741 by Handel. Tenemos que ha cambiado de posición. Handel compuso el Mesías fue compuesto por Handel. Now, when do we use the passive voice? ¿Cuándo lo vamos a emplear? En primer lugar, cuando no es necesario mencionar quién ha realizado la acción, porque ya es más que evidente. Por ejemplo, si hablamos de en el colegio, ¿quién enseña? Enseña la profesora o el profesor. Por ejemplo, en un hospital, ¿quién es el que trabaja? Un médico, un doctor. Se puede decir en esta ocasión que cuando ya se deduce quién realiza la acción o es más que evidente, no es necesario mencionarlo. Recordemos que el passive voice no va a enfatizar al sujeto, enfatiza al objeto, el object, quien recibe la acción, no quien la realiza, sino quien la recibe. The cows are milked twice a day. Las vacas son ordeñadas 2 veces al día. ¿Por qué? Se deduce que por el granjero o por alguna persona la cual trabaja en esta granja, ¿correcto? The post was delivered on time. El correo se entregó con puntualidad. En esta ocasión se va a deducir que quien entrega el correo es el cartero. También vamos a usar el passive voice cuando no sabemos quién ha realizado esta acción o no es importante mencionarlo. Hace unos segundos lo empleamos el passive voice cuando el sujeto no tenía relevancia. ¿Por qué? Porque ya deducimos quién puede ser. En esta ocasión lo vamos a emplear cuando no sabemos quién lo ha realizado. Por ejemplo, durante nuestro día, podemos observar tal vez alguna noticia, un encabezado de una noticia en la cual dice, el banco fue robado, pero no mencionan por quién. En esta ocasión se desconoce quién realizó la acción. Aquí tenemos una oración parecida. The wheels of my bike were stolen yesterday. Las ruedas de mi bicicleta fueron robadas ayer. The wheels of my bike. Muy bien, entonces también lo vamos a emplear cuando vamos a enfatizar la acción y no quién la realiza. Está conectado con los usos anteriores. Casa Baltó was built in 1875. This newspaper isn't read in our country. Here we have an example. White penguins attacked my sister. Pingüinos salvajes atacaron a mi hermana. ¿Quién realiza la acción? Los pingüinos, ¿correcto? ¿Quién recibe la acción? My sister. Los pingüinos es el subject y my sister es el object. Esta es una oración activa. Vamos a convertirlo a pasiva. Ahora, ¿quién va a tener el protagonismo? Ya no serían los pingüinos, sino va a ser mi hermana, my sister. So, we're going to have my sister was attacked by white penguins. Mi hermana fue atacada por pingüinos salvajes. Muy bien, ahora, como podemos observar, vamos a tener una nueva palabra, se podría decir, que es el by. El by va a ser empleado, va a ser utilizado para introducir a la persona, ¿correcto? O bueno, para introducir al sujeto en esta ocasión. Para introducir al sujeto, ¿quién ha realizado la acción en la voz pasiva? Por ejemplo, ¿quién realizó la acción aquí? White penguins. Por eso lo introducimos con el by. Aquí tenemos un ejemplo. The telephone was invented by Graham Bell. El teléfono fue inventado por Graham Bell. El by va a introducir a la persona. Entonces, recordemos su estructura. Vamos a emplear subject, verb to be, y el verbo en la tercera forma que vendrían a ser los verbos en pasado participio. En oraciones negativas se emplea el verbo to be en negación. Por ejemplo, cuando nos dicen, a ver, vamos a escribir aquí un ejemplo. Cuando nos dicen, por ejemplo, Luis
doesn't buy a car. Luis no compró un carro. Vamos a transformar esta oración a la voz pasiva, pero recordemos que en esta ocasión cambia de posición, ¿correcto? ¿Quién es el object en esta oración? A car. A car. Luis no compró un carro. Luis no compra un carro. Un carro no es comprado por Luis, sería lo correcto. ¿Cuál representa el no es? No es. Isn't, ¿correcto? Verbo to be. Comprado. El verbo buy en pasado participio. Isn't bought by Luis. Muy bien. Luis doesn't buy a car. A car isn't bought by Luis. Muy bien. Aquí coloquemos, a ver qué pasó. Otro ejemplo. Dentro de las oraciones afirmativas podemos tener, por ejemplo, Mary prepare a cake. Mary prepara, a ver, vamos a colocarlo en presente para no confundirnos. Mary prepares a cake. Correcto. ¿Cuál es el object en esta oración? Mary prepara un pastel. Un pastel es el object, ¿correcto? Entonces, a cake, un pastel, es preparado. Es preparado. Prepare, vamos a colocarlo a ed. Prepare, ¿por quién? By Mary. Muy bien. Y dentro de, a ver, dentro de las oraciones interrogativas, lo que va a suceder es que va a cambiar de posición. Ahora el verbo to be se coloca al inicio. Por ejemplo, la oración anterior, vamos a colocar la verbo to be. Is a cake prepared by Mary? ¿Es un pastel preparado por Mary? Ay, aquí va la letra Y. Vamos a corregir eso. Muy bien, entonces, continuemos. Now, when do we use the passive voice? Here we have an example. The chef prepared a meal. Which is the object? A meal. A meal was prepared by the chef. El chef preparó un plato. Un plato fue preparado por el chef. Aquí tenemos dos oraciones en presente. He opens the door. Él abre la puerta. ¿Cuál es el object? La puerta, ¿correcto? Entonces va a ser el nuevo subject. The door, la puerta, es abierta por él. The door is opened by him. My father watered the plants. Mi papá riega las plantas. ¿Quién es el object? Las plantas. ¿Quién es el subject en la primera oración? My father. Ahora, estos dos van a cambiar de posición. El object va a pasar a ser el nuevo subject y el subject va a pasar a ser el object. Comencemos. Mi papá riega las plantas. Lo correcto sería decir, las plantas son regadas por mi papá. The plants are watered by my father. Nos damos cuenta que el verbo to be va a ir en relación al objeto. Recordemos que estamos diciendo las plantas son. Iría con are. Si diría, por ejemplo, si hablaríamos de una sola planta, the plant is water. Estaríamos hablando en singular. Muy bien, a ver. Muy bien. En esta ocasión solo nos vamos a enfocar, recordemos, en el tiempo presente. Toda oración la cual esté en tiempo presente, al momento que lo vamos a convertir en la voz pasiva, vamos a usar verbos to be en presente. ¿Correcto? El verbo to be va a ir referente o va a corresponder al tiempo en el cual está la oración. Oración en presente, verbo to be en presente. Oración en pasado, en esas ocasiones se utiliza el verbo to be en pasado. Pero ahora estamos enfocándonos solo en el tiempo presente. Vamos a tener, por ejemplo, these shoes are made in Italy. These shoes aren't made in Italy. Are these shoes made in Italy? Muy bien, entonces recordemos que con las oraciones pasivas lo que va a suceder es que van a cambiar de posición. Vamos a emplear el verbo to be y nuestro verbo va a transformarse en pasado participio. Esas son todas las reglas. Verbo to be más verbo en pasado participio. Y nos enfocamos ahora en el object, ¿correcto?
They clean the office at night. The office are clean at night. Muy bien, entonces recordemos que con el verbo to be, que con el tiempo presente trabajamos con el verbo to be en presente. Aquí tenemos un ejemplo. I read the history book. The history book is read by me. Yo leo el libro de historia es leído por mí. Coloquemos otro ejemplo. Coloquemos, por ejemplo, a ver, otro color. Muy bien. Paul feeds the dog. Paul alimenta al perro. Está en presente. Muy bien, vamos a colocarla en la voz pasiva. Paul alimenta al perro. ¿Cuál es el object? El perro. Muy bien, Paul alimenta al perro. El perro es alimentado por Paul. Muy bien, ¿cuál es el object? The dog. Quiero decir, el perro es. ¿Cuál es? Is. The dog is alimentado. Necesito un verbo en pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio de feed? Fed. The dog is fed by Paul. ¿Correcto? Muy bien. Otro ejemplo. Ok, coloquemos, a ver, otro ejemplo. Pongamos en el contexto en el cual Mario Vargas Llosa en este mismo momento está escribiendo, bueno, escribe La ciudad y los perros. Él ya lo ha escrito en el pasado, pero vamos a colocarlo en el contexto del presente. Muy bien, entonces podríamos colocar Mario Vargas Llosa writes La ciudad y los perros. Muy bien, Mario Vargas Llosa writes La ciudad y los perros. Vamos a colocar esta oración dentro de la voz pasiva. ¿Cuál es el object? La ciudad y los perros. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. La ciudad y los perros es escrita, is escrita. Necesito el pasado participio. Is written. ¿Por quién? By Mario Vargas Llosa. Vamos a reducir su nombre porque es un poco largo. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar de esta manera. That's going to be all for today. We're going to continue working on the next class. Bye. Have a nice day. Take care a lot.